Hola muchachos, aquí Alfredo Campos, su profesor de estructura de datos, saludándoles y esperando que todo el mundo se encuentre bien en esta contingencia del 2020. Y pues vamos a continuar con nuestra serie de videos en los cuales estamos analizando la toma de decisiones, primero con la palabra reservada if. Como ustedes recuerdan, en la ocasión anterior hablamos del if simple, el if que tiene una sola salida, y decíamos que su funcionamiento es muy sencillo, es el más sencillo de todos. Sabemos que si usamos un if y se cumple la condición, pues se realiza el código que viene a continuación del if. Si la condición resultara falsa, pues entonces no se hace nada y se sigue el programa con su código normal, ¿no? Entonces, en el tema del día de hoy vamos a hablar un poquito del if de dos salidas. El if de dos salidas permite que haya dos posibles acciones a llevarse a cabo después de haber evaluado la condición. A diferencia del otro, que nada más había una sola acción a llevarse a cabo, ¿no? Aquí la buena noticia es que si a ustedes les costó trabajo la vez anterior o les pareció complicado, pues van a ver que curiosamente en este tema que habla de dos salidas suele ser más fácil comprenderlo porque es muy fácil seguir el trazo de lo que hace el flujo del programa, ¿no? Entonces yo pienso que aquí se va a aclarar todo y pues vamos a hacer algunos ejemplillos. Entonces, la vez anterior nos quedamos con este código que tengo aquí en pantalla. Este código, como podemos ver, hace lo siguiente. Entonces tenemos ahí la declaración del método main. Luego declaramos una variable llamada pago. En el último ejemplo que hicimos, le hacíamos una asignación de -10. Y a continuación, usábamos la toma de decisión, ¿no? Usábamos el if. La condición es pago mayor que 8, es decir, si el contenido de la variable pago es mayor que 8, entonces nos iba a mandar todo lo que estoy señalando aquí en el bloque del if. Todo lo que está marcado ahí, pues es lo que se va a llevar a cabo siempre y cuando la condición sea cierta. Si la condición no se cumple, si la condición es falsa, entonces no hace nada de eso y simplemente pasa a la siguiente línea que hay después de ese bloque. Entonces en este caso tenemos systemoutprintln, final de programa, y se acaba todo, ¿no? Bueno, hasta aquí pues ya lo platicamos, pero ahora vamos a hacer un ejemplo agregándole esa modalidad que nos permite tomar dos posibles salidas. Entonces voy a crear un nuevo proyecto para tener una versión de cada uno de ellos. Entonces ya saben, nuevo proyecto, aplicación de Java, siguiente, y aquí le vamos a poner al proyecto, le vamos a poner como nombre, pues if doble. Ahí lo tengo. Como siempre, me llena aquí la ruta de acceso del proyecto, la carpeta en la que va a quedar guardado con su nombre. Y acá abajo me pregunta que si quiero una clase principal. Le voy a decir que sí. Voy a poner aquí terminar. Ya saben, hace su numerito, lo empieza a crear. Y aquí lo tenemos ya. Voy a limpiar toda esta basura para que nos quede únicamente el código. Ya saben, esos comentarios que aparecen ahí pues son indicaciones para cuando uno es novato, ¿no? Entonces no está mal tenerlo ahí, pero pues de hecho nos quita espacio en la pantalla, entonces va para afuera. Sale, entonces ya tenemos ahí el proyecto limpio. Y ahora vamos a hacer algunas modificaciones. Para empezar, bueno, pues recuerden, lo primero que tenemos aquí es una declaración de la clase. Entonces dice public class if doble es el nombre de la clase pública. Y como ustedes saben, por regla, el nombre de la clase pública es el mismo que tiene el nombre
del archivo que la contiene. Entonces el archivo se tiene que llamar ifdoble.java. Ya lo tenemos ahí. Y luego, para hacerlo más rápido, voy a ir por el if que tenemos acá y me lo voy a traer copiado. Entonces voy a traer todo este programa de aquí. Control C. Como dicen en las películas de acción, no haga esto en casa. Ustedes escriban su código. Aquí lo tengo ya. Y bueno, ahí tengo mi método principal. Una declaración de la variable pago. Y luego la condición. Hasta ahí el programa podría ser igual. La diferencia es que en el if doble nosotros tenemos una segunda salida. ¿Y cómo se consigue esto? Utilizando la palabra reservada else. La voy a escribir aquí, ya que no tengo pizarrón. Entonces else, esa es la palabra que nos da la segunda salida para el if. Else es una palabra sajona, una palabra inglesa, que significa algo así más o menos como, poner aquí, significa o si no. Entonces, es como cuando hacemos una decisión personal nosotros, ¿no? Entonces decimos, si llego a tiempo, te veo. O si no, te hablo por teléfono más tarde. Entonces, tenemos dos posibles salidas. Si llego a tiempo, si se cumple esa condición, bueno, nos vemos, platicamos en persona. O si no llego a tiempo y no te alcanzo, bueno, pues entonces se cumple la otra salida posible, que es te llamaría por teléfono. Entonces, es muy muy sencillo, pero eso remarca la condición del if. Entonces, por eso les decía al principio, cuando uno empieza a usar esto, pues resulta más fácil entenderlo, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo. Entonces aquí tengo, si pago mayor que 8, entonces entramos a este bloque que está aquí, ese que está marcado con amarillo. Y si esa condición se cumple, entonces lo que va a pasar es que vamos a mandar una impresión a la pantalla que va a decir el importe de la variable pago es, y vamos a poner su cantidad. Y luego le vamos a poner el segundo renglón que dice bendita sea la quincena. Entonces ahí tenemos ya nuestro primer bloque de salida si se cumple la condición. Y luego, si no se cumple, como en el ejemplo de la clase pasada, si no se cumple, pues entonces ya nada más iría a la siguiente línea y ya se acaba. Esa es la diferencia con el if doble, que en el if doble, si no se cumple, puedo manejar la segunda salida. Aquí la voy a poner, entonces utilizo la palabra reservada else, pongo un paréntesis para indicar, no es cierto, no me hagan caso, que paréntesis ni que nada, es nada más para el if. Pongo el else y entonces pongo un bloque de código, que es el que se va a llevar a cabo si esto no resultó cierto con la primera condición. Entonces, aquí le vamos a poner alguna salida diferente. Le vamos a poner system.out.print ln, ya saben, ln, salto de línea, abrimos paréntesis para poner el contenido de este mensaje, abrimos comillas. Acuérdense de la regla, todo lo que se abre se tiene que cerrar, nada puede quedarse abierto. Corchetes, llaves, comillas, paréntesis, cualquier cosa que se abre se tiene que cerrar a fuerza. Y aquí adentro vamos a poner un mensaje que diga, va a ser un poquito diferente al anterior, porque pues la salida es diferente también. Entonces le vamos a poner el importe del pago, o de la variable pago, el importe de la variable pago es
y le ponemos aquí un signo de más. Ya saben que más es concatenar en Java y lo concatenamos con el valor de la variable. Hasta ahí es igual que la primera salida, pero aquí control C, control V, y le voy a poner aquí alguna cosa diferente. Le voy a poner maldición, estoy perdido, no me va a alcanzar, va a alcanzar, para hacerlo más dramático, ¿no? Entonces, en el primer caso tenemos una salida de felicidad y en el segundo caso tenemos una salida de profunda tristeza y desencanto. Ahora ya tenemos las dos salidas, vamos a ejecutar el programa. Le damos correr y entonces dice: el importe de la variable pago es 10. Maldición, estoy perdido, no me va a alcanzar. Declaramos un valor inicial de la variable pago en menos 10. Sale. Eso es lo que contiene la variable pago, menos 10. Luego decimos, si el valor de pago es mayor que 8, entonces vas a imprimir el mensaje feliz, que es este bloque. Pero como el valor es menos 10, pues eso no se cumple, no le hace caso a ese bloque y se pasa al else. Ahí está el o si no. Entonces, o si no es cierto, pues entonces pásate para acá. Pasamos al else y en el else tenemos el mensaje. El importe de la variable pago es, ponemos el valor y después ponemos el mensaje de frustración: maldición, estoy perdido, no me va a alcanzar. Por eso salió el mensaje como lo vimos acá. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo se cumple la función del if cuando la condición es falsa. Ahora lo voy a cambiar para que lo vean de la otra manera, es decir, si la condición sí se cumple, entonces le voy a poner que el valor de la variable pago de inicio sea 10. Entonces lo vamos a correr. Asignamos el valor, aquí se asigna y luego hacemos la primera comparación, la primera evaluación de esta condición. Entonces decimos pago mayor que 8, en este caso pago es 10, entonces esto en realidad significa pago mayor que 10, ¿cierto o falso? Pues cierto, ¿verdad? Y si es cierto, pues entonces se mete este bloque, hace lo que viene aquí y después, atención, a esto no le hace caso. Lo cual quiere decir que el if doble siempre ejecuta por lo menos una sentencia. O no por lo menos, quiten el por lo menos. Siempre ejecuta una sentencia. O es la primera o es la segunda, pero siempre se ejecuta una de las dos. Si es falso, si es verdadero, en cualquiera de los casos, alguna de las dos secuencias se va a ejecutar. ¿Sale? Entonces, si no les había quedado clara la vez anterior la explicación, bueno, pues yo creo que esto sí le arroja luz porque es más sencillo y remarca mucho la función del if, ¿no? Vamos a hacerle un pequeño cambio al programa, porque a lo mejor alguien dice, bueno, y cada vez que corre en el programa tiene que estarle metiendo ahí el valor a la variable pago. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño cambio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, fíjense, déjenme echar esto para arriba, no sé para qué lo puse abajo. Lo que vamos a hacer aquí es vamos a hacer que el usuario nos dé el valor. Le vamos a pedir el valor al usuario y ya que tengamos el valor lo guardamos en la variable, hacemos la evaluación de la condición y entonces vemos cuál de las dos se ejecuta con la salida, ¿no? Esto tiene más sentido cuando tenemos un if doble, ¿no?
que no sabemos qué es lo que nos va a contestar el usuario, bueno, pues hacemos condiciones adecuadas para que el programa se ejecute, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, como les dije la vez anterior y como les he estado diciendo frecuentemente, hay cosas que no les voy a explicar, o sea, no están pensadas para este curso. Las usamos porque son parte de Java, pero no es el momento de que yo les explique todo esto. Ahorita les voy a decir cómo funciona, pero el análisis a fondo pues lo vamos a hacer cuando veamos programación orientada a objetos, ¿no? Entonces aquí tenemos una declaración, una sentencia, mejor dicho. La voy a acabar de escribir. Ahorita les explico en qué consiste. Entonces vamos a poner aquí scanner ino, cualquier nombre. Ponemos un signo de igual y ponemos new scanner in. Y como es una sentencia, ya saben, por regla tiene que acabar en punto y coma. Aquí nos marca un error. Ahorita les explico por qué es el error. Ahorita lo vamos a ver. Nada más déjenme acabar de poner el código. Y luego acabamos de hacer uso de lo que acabamos de crear. Entonces vamos a poner int pago igual a next int. Bueno, entonces como aquí estoy declarando la variable pago y acá abajo también la estoy declarando, pues no puedo hacer eso. Ya habíamos quedado que solamente una vez se puede declarar una variable. Entonces voy a quitarla de abajo, la voy a volver comentario y eso me quita uno de los errores. Bueno, lo que estamos haciendo aquí, aunque no lo entiendan, lo que estamos haciendo aquí es estamos creando una variable llamado ino, y a esa variable le hacemos su declaración, la estamos declarando como un objeto de la clase scanner. Scanner es una clase que me permite hacer lecturas. Entonces, cuando yo quiero pedirle un dato a un usuario, pues puedo hacer una lectura de lo que el usuario escribe en el teclado. Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es crear una variable en la cual voy a guardar un objeto de la clase scanner, y ese objeto me va a servir para que cuando el usuario escriba algo en el teclado, yo lo recupere, lo guarde en una variable y entonces pueda hacer uso de él, ¿no? Entonces aquí tenemos new scanner, y el parámetro que tiene la clase scanner al crearla es un indicativo de dónde va a tomar los datos. En este caso in es entrada, significa el teclado. Entonces lo que estamos haciendo, insisto, es crear un instrumento que me va a permitir tomar lecturas del teclado cuando el usuario escriba en él. Y luego a continuación lo voy a guardar aquí en la variable pago, que es de tipo int. Next int significa lo próximo, el próximo entero que escriba el usuario en el teclado. Eso es next int. Next es siguiente, int es entero, y se llama así porque es lo próximo que escriba el usuario en el teclado. En este caso hablamos de enteros, ¿no? De números. Pero me sigue marcando aquí un error. Entonces, no sé si ya se están imaginando de dónde viene el error, pero les comento, esta clase scanner no la hice yo. Este método nextInt tampoco lo hice yo. nextInt es un método que pertenece a la clase scanner. La clase scanner, quién sabe quién la hizo, pero es un programador de Oracle
o de Sun, que son los creadores de Java. Bueno, Sun son los creadores de Java, Oracle son los dueños de Java. Entonces alguno de sus programadores hizo ese método, no lo hice yo. Lo único que estoy haciendo yo es traer esa clase con su método y habilitarla en mi programa. Entonces sí saben de qué estoy hablando, ¿no? Estamos hablando de una API, estamos hablando de una librería, estamos trayendo una librería que vamos a ocupar en el programa, pero no la he puesto disponible. O sea, Java, aunque le ponga yo aquí Scanner, pues no sabe de qué estoy hablando. Para que sepa de qué estoy hablando, tengo que traerla por medio de una orden import. Entonces, import me sirve para poner disponibles las librerías para mis programas. Aquí yo debería escribir el nombre de la librería, qué es lo que necesito para poder usar esa clase, y entonces aquí le digo import util scanner. Si no me sé, como en este caso, si no me sé exactamente el nombre de lo que quiero importar, entonces esa es una de las ventajas de usar NetBeans, porque puedo usar la combinación Ctrl+Shift+I y aquí busco cuál es la clase que quiero importar. Entonces aquí me da una sugerencia de cuál es la clase que quiero importar. Ahorita que no me acordaba del nombre, pues aquí está, java.util.scanner. Acuérdense que el punto significa pertenencia. Entonces estamos hablando de la clase scanner que pertenece al grupo útil que pertenece a Java. Entonces le voy a decir aquí, ok, ese es el que me interesa, tráetelo. Y aquí, como pueden ver, ya me lo importó. Y con eso ya quedaría disponible el escáner para que yo lo pueda usar. Pero aquí me quedó un error. Aquí estoy viendo, vamos a ver de qué se trata. Pues es obvio. Tenemos nextInt, pero no le digo nextInt de quién. Entonces le voy a poner nextInt del escáner que acabo de crear. Se llama INO, y para que sepa a quién pertenece, pues le voy a poner aquí un punto de pertenencia. Entonces ahora sí ya tengo. Fíjense cómo cuando voy escribiendo, pongo un punto y voy a escribir algo, me sale una sugerencia siempre por parte de NetBeans, que me sugiere cuál es el método, cuál es el elemento que quiero utilizar o integrar, ¿no? En este caso, pues ya lo tengo, aquí lo tengo, nextInt. Lo seleccioné. Y ahí lo tengo ya. Bueno, entonces ya tengo las dos posibles salidas. Aquí hay un comentario también que les quiero hacer. Bueno, lo voy a correrlo, vamos a probarlo y hacemos el comentario a continuación. Entonces lo corremos. Y se queda detenido el programa, no hace nada. No hace nada porque pues está esperando que el usuario escriba algo. Vamos a ponerle... La condición es si pago es mayor que 8. Entonces vamos a ponerle 900. 900 es el valor que vamos a guardar en la variable pago. Es el valor que escribió el usuario, en este caso yo. Lo guardamos en la variable pago. Y entonces a partir de ahí se va a hacer la condición. Si es mayor que 8, hace el primer bloque, y si no se cumple esa condición, hace el segundo bloque. Entonces 900 y sale un mensaje, dice el importe de la variable pago es 900, bendita sea la quincena, final de programa. Entonces está dentro de lo esperado, ¿no? Vamos a correrlo y en este caso, bueno, esperamos a que haga su numerito aquí de, ya saben, de compilación. Vamos a correrlo otra vez, ya está corriendo. Está esperando que yo le diga algo, entonces le voy a poner 6. En vez de 900 le voy a poner 6. 6 es menor que 8, entonces le damos Enter. Y dice, el importe de la variable pago es 6. Maldición, estoy perdido, no me va a alcanzar. Aquí hay que ponerle un
si se fijan, aparece el importe de la variable de este pago es 6 y aparece pegado, entonces hay que ponerle ahí un espacio extra para que se vea bien. Déjenme mover un poquito la salida. Entonces aquí le voy a poner un espacio adicional y vamos a ver la salida otra vez. Aquí la tengo. En este punto ustedes tienen que pensar qué mejoras hacerle a este programa, porque pues para empezar está muy burdo, ¿no? Entonces hay que pulirlo un poquito. Yo les diría, por ejemplo, aquí pusimos un letrero que dice el importe de la variable pago es, y lo concatenamos con pago. Y aquí pusimos lo mismo abajo, el importe de la variable pago es. Entonces, un programa que repite tanto no es eficiente, no tiene caso poner 2 veces la misma cosa. Entonces, lo podríamos poner una sola vez. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo ponemos antes de la decisión, ¿no? Control X, lo quito de aquí, lo paso para acá arriba. Y como está antes de la decisión, va a salir sea falso o sea verdadero, no importa, siempre va a salir eso. Entonces voy a quitar el de abajo y ya tengo un programa más eficiente porque no estoy repitiendo código. Digo, aquí son 21 líneas, no tiene ningún chiste, pero si tuviéramos 2000 líneas y programamos con esta lógica, pues nos va a quedar un programón gigante, no tiene sentido hacerlo de esa forma, ¿no? Entonces ya tenemos eso. Esa es una mejora. Piénsenlo, ¿qué otra mejora le harían ustedes? Lo voy a correr otra vez y díganme qué mejora es. Díganmelo mentalmente porque no los puedo escuchar. Entonces, se queda el programa detenido hasta que yo pulse un entero, ¿no? Entonces, pero yo sé qué es lo que pasa. Ustedes ya saben qué es lo que pasa. Pero si esto fuera para un usuario externo, para un cliente, pues el cliente no va a tener ni idea de qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, deberíamos decirle, oye, pulsa un número para continuar, pulsa un número. Yo aquí lo voy a hacer, le voy a poner un 7, Enter, y ya corre el programa, ¿no? Entonces, es necesario que le pongan ustedes un mensaje al usuario ahí también. Voy para acá. Me voy a llevar esto de aquí, control C, bueno, lo voy a copiar mejor dicho. Y lo voy a poner aquí, control V. Y le vamos a poner aquí, pulse un número, un número entero. Mejor le vamos a poner escriba, no pulse. Escriba un número entero y pulse Enter. Entonces ahora sí, ya el usuario va a saber de qué se trata el asunto. No va a estar la pantalla en blanco, sino que va a tener un mensaje y va a saber qué hacer. Entonces escriba un número entero y pulse Enter. Ahora sí, lo primero que sale es ese mensaje. Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces le voy a poner 8. Enter. Y dice, el importe de la variable pago es 8. Maldición, estoy perdido. ¿Por qué? Pues porque le puse 8 y la condición está escrita sobre el 8, ¿no? Entonces dice, si pago es mayor que 8, 8 no es mayor que 8. Y entonces por eso hace la segunda opción, ¿no? Y bueno, en esencia este es todo el asunto con el if doble. Pero con esto y con un poco de ingenio ustedes pueden hacer programas sumamente potentes, o sea, capaces de tomar decisiones y de tomar el rumbo que ustedes decidan en base a su programación. Ya resumiendo, diríamos que el if simple
nos sirve para ese tipo de cosas que platicábamos la vez anterior. Decíamos, por ejemplo, vamos a pensar que tenemos, ¿qué les diré? Que tenemos el programa que les decía del ISSSTE la vez pasada. Entonces, ¿tiene antecedentes de familiares diabéticos? Si la respuesta es sí, los manda al bloque de preguntas de diabetes. Si la respuesta es no, ya no lo hace, ¿no? Y ya, eso es todo. Si tienen antecedentes de familiares con hipertensión o no sé, algún tipo de problema médico grave, entonces en base a eso los manda a un bloque de preguntas o no. Esa es la utilidad del if simple, ¿no? No requiere mayor salida, con una sola tiene. Pero en el caso del if doble, se puede utilizar, por ejemplo, cuando a uno le preguntan, ¿cuál es tu edad? Entonces, uno contesta 18 años. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, le voy a poner aquí, escriba su edad. Y entonces acá le vamos a poner si edad, le voy a dejar como nombre pago, pero para no estarle cambiando, pero si su edad es mayor de 18, y aquí le vamos a poner otro mensaje diferente, le vamos a poner la edad del usuario es, lo concatenamos con pago, lo concatenamos con años y cerramos y le ponemos su punto y coma, y luego acá decimos si la edad es mayor que 18, deme su número de cartilla, y ahí pondríamos dentro del bloque un escáner, ¿no?, para pedir el número de cartilla. Y si no, vamos a pensar que fue a pedir trabajo este muchacho. Entonces, usted no es no es adulto, entonces no le podemos dar trabajo. ¿Vale? Entonces, para este tipo de cosas sirve, ¿no? Para que le digamos, bueno, si tu edad es esta, dame tu cartilla, te voy a dar empleo. Si tu edad no es esta, entonces le mandamos un mensaje adecuado. Ahí tenemos, ¿se cumple o no se cumple? Quizá el ejemplo más simple, el más cotidiano para ustedes, calificación. Entonces, si calificación es mayor que 5.99, es decir, si calificación es 6, entonces aquí le vamos a poner aprobado de calificación. Entonces, con 6 de calificación.
Y acá bueno, este mensaje es de aquí, control C, lo vamos a poner aquí, control B. O sea, ahí lo tenemos. Acá le vamos a poner calificación obtenida. Calificación obtenida. Dos puntos. Y le vamos a poner más pago. Y acá le vamos a poner no lo tomen como augurio, usted está reprobado. Y lo corremos. Entonces escriba su calificación, le vamos a poner aquí 5 y dice usted está reprobado. Calificación obtenida 5, usted está reprobado. Lo volvemos a correr. Sé que más de uno sintió un escalofrío, no lo tomen personal. Escriba su calificación, le vamos a poner aquí 10 y dice calificación obtenida 10, aprobado con 10 de calificación. Bueno, de calificación le puse ahí, pero bueno, de calificación, ahí está. Entonces, pues yo creo que queda claro, no requiere mayor explicaciones, pero recuerden, para hacerse expertos en esto, para apropiarse del conocimiento, es absolutamente necesario. La única forma en que lo van a conseguir es necesario que, primero, que lo expliquen con sus propias palabras. Entonces, hagan sus notas acerca de esto. Y segundo, que experimenten, que jueguen con ello, ¿no? Ni siquiera necesitan tener computadora, pueden hacer su código, hacer sus ejemplos, pensar cuándo se ocuparía esto, y hacer sus ejemplos y hacer pruebitas de escritorio, ¿no? Entonces, pues hasta aquí dejamos el tema. Nada más les dejo una reflexión final. Aquí tenemos, si sacó más de 6 o 6 para arriba, entonces dice aprobado con tanta calificación. Y si no, aparece usted está reprobado. Pero imagínense que esto fuera para sacar, para obtener una beca. Entonces tendríamos que manejar escalas, porque diríamos, bueno, si sacó 8, pues está becado. Si sacó 6, está aprobado, pero no becado. Si sacó 5 y tenía beca, pues pierde su beca, ¿no? Entonces, hay otro tipo de decisiones que se pueden llevar a cabo. No nada más 2 posibles salidas, sino más, ¿no? Entonces, a veces necesitamos mandar un mensaje que diga calificación 6, suficiente, 7, regular, 8, buena, 9, muy buena, 10, excelente, 5, ¿qué les digo? Entonces hay diferentes salidas, diferentes condiciones. Entonces, a veces requerimos más de un if y un else. A veces requerimos más posibilidades para tomar la decisión, más evaluación de condiciones. Entonces eso se puede hacer de varias formas, ¿no? En programación siempre hay más de una forma de hacer las cosas, pero con el tema que estamos ahorita, se puede hacer con un if ya no doble, sino un if múltiple. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es con un if anidado. Esas van a ser nuestras siguientes clases. Entonces, y hay otra variante muy parecida a lo que acabamos de ver hoy, que se llama operador ternario, y ese también sirve como un if doble. Entonces, esos son los temas de nuestros siguientes videos. Pronto se los subo.
Mientras tanto, anoten sus dudas, anoten lo que tengan que preguntarme y luego veremos ya el mecanismo para resolverlas. Que estén todos muy bien, cuídense y nos vemos o nos oímos en la siguiente.